Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rodrigo Jiménez Solomón. Estamos en Milet 360 analizando el giro de la información, las noticias más relevantes que vivimos esta semana que concluye hoy, domingo 23 de marzo. Estamos al filo de la 1 de la tarde y vamos a platicar, entre otros temas, sobre cómo va este tema tan horroroso de Teuchitlán, Jalisco, este campo que, si bien las autoridades han estado iniciando apenas investigaciones, ha habido contradicciones, inclusive ha habido declaraciones que contradicen el fondo del asunto, si es un campo donde hubo exterminio o no lo hubo. Vamos a platicar también el revés que se vivió sobre la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE y tendremos una entrevista con una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Analicemos también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, que otra vez está generando paros por todo el país. Y ya se extinguió el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia, con interesantes consecuencias. ¿Cómo va CFE, esta empresa nacional que pues, nos brinda electricidad, energía a todo el país y que es importantísimo? Y cerraremos con el análisis financiero internacional y en los deportes al Milet 360. Acompáñenme con la información. Les recuerdo que tenemos una línea directa de WhatsApp en cabina, que es el 55 72 10 11 40. Les recuerdo, 55 72 10 11 40, para que nos haga llegar sus comentarios, sus análisis, sus denuncias, y también por las redes sociales, todas, prácticamente en todas puede encontrar usted Milet Noticias, Super Estéreo Milet, y si le pide usted a Alexa, en donde esté en el mundo, que sintonice Milet Radio, nos podrá escuchar en donde quiera en vivo. Milet 360. El giro de la noticia. Ya tenemos en la línea a Jaime Talancón, al tiburón de lo político, para comentarnos pues estas declaraciones del fiscal general de la República sobre este caso que ha traído a la fiscalía. Ejerció su facultad de atracción de este campo, de este rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde se han encontrado cosas espeluznantes y vaya, que dio mucho de qué hablar. Jaime, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, qué gusto saludarlos, saludos al auditorio. Muchas gracias, Jaime. En efecto, lo que estamos viendo después de esta tragedia humanitaria que está saliendo a la luz y que, como comentamos la semana pasada, pues no es sorpresa, eso, el tema de las fosas clandestinas es una tragedia que hemos venido gobiernos tras gobiernos, años con años, que ahí están, pero es el elefante en la sala que nadie, ningún gobernante, ninguno de los tres niveles de gobierno ha querido ver y que de pronto pues, nos revienta en la cara. Y lejos de que las autoridades estén haciendo frente a reconocer el problema, los gobernantes se postulan en teoría para reconocer los problemas y para solucionarlos, pero acá tenemos gobernantes de todos los órdenes, de todos los partidos, que cuando ven los problemas los minimizan y los quieren descalificar. Y lo que vimos ayer con una conferencia del fiscal general de la República, pues al final es cosechar los frutos de tener fiscales a modo. Mientras venimos buscando un modelo de fiscales autónomos, en donde estos fiscales puedan hacer un trabajo objetivo en el cual puedan deslindar responsabilidades a fin de encontrar la justicia en todas aquellas acciones u omisiones que pudieran involucrar incluso al propio gobierno federal, estatal y municipal, pues tenemos un fiscal general que ayer sale a defender o a trasladar la responsabilidad de la tragedia en Jalisco, del descubrimiento de aparentemente muchos cuerpos que fueron calcinados en el rancho de Cuchitlán, pues a trasladar la responsabilidad a las autoridades estatales y municipales. Bajo ninguna circunstancia mencionó que hubiera alguna
responsabilidad de las autoridades federales como la Guardia Nacional. Y la verdad es que si bien el fiscal, con un gran oficio político que tiene por los años que tiene de estar en lo público, toreó muy bien, ahora sí como si fuera como corrida de toros, la conferencia de prensa, pues cae en una contradicción muy grave, porque pasó por alto que en septiembre del año pasado, que fue donde se descubrió originalmente este rancho, quien descubrió este rancho, junto con las autoridades estatales, fue la Guardia Nacional, que es una autoridad federal, del orden federal, y esta Guardia Nacional emitió un comunicado de prensa en ese entonces, donde daba cuenta pues, de que habían descubierto armas de alto calibre, fusiles de asalto, granadas, y una serie de circunstancias que entran dentro del fuero federal. Y el fiscal lo que hace ayer es decir, no, pues aquí puras omisiones de las autoridades estatales, que eran como eran del fuero local, por eso son responsables de que no se haya atendido el tema, cuando en su momento la Guardia Nacional, a quien le reporta a la Fiscalía General de la República sobre este tipo de descubrimientos de una serie de elementos del fuero federal. Y sin embargo, pues no mencionó nada el fiscal general de omisiones, primero de sus propios fiscales en materia de delincuencia organizada, de la Guardia Nacional y todo. Entonces, lo que estamos viendo es una estrategia verdaderamente perversa por parte de las autoridades federales, con la complicidad de la Fiscalía General de la República, pues para ver a dónde trasladan responsabilidades, mientras tenemos a las mujeres, a las madres buscadoras, pues una vez más enfrentándose pues a una situación en la que lo que menos importa, siendo ellas las víctimas, es su tragedia. Y tenemos autoridades federales haciéndose las víctimas, atacando a los medios por hablar de estas tragedias, como si fuera un problema que tuviera colores partidistas. Claro. Es una tragedia nacional que nos corresponde a todos pues, a indignarnos con esta situación. Claro, pero sí lo tiene, ¿no, Jaime? Sí tiene colores partidistas, porque, a ver, ojo, la analogía en la política, la coincidencia, nunca está de más, ¿no? A mí me recuerda, no sé a ti, declaraciones de un fiscal general de la República, entonces era procurador, de casos de desaparición y muerte, que lastiman a todo el país. Declaraciones delicadas, pues es que fue exactamente lo que vimos en Ayotzinapa. Vimos a la entonces Procuraduría General de la República traer un caso, que fue el de Ayotzinapa, a un procurador general que entonces era Jesús Murillo Caram, quien hoy está en la cárcel, por cierto, por este tema, en declarar sobre las investigaciones, y ayer lo vimos de nueva cuenta, antier, el jueves, el miércoles, y la declaración del fiscal, y dicho, voy a citar sus palabras, dice: no hay posibilidad de afirmar que este lugar era un campo de exterminio o de entrenamiento del cartel de Jalisco Nueva Generación. O sea, ya estamos de nueva cuenta, Jaime, entrando en si son verdades históricas o no. Entonces, ya trajo la Fiscalía General de la República el caso, y eso no implica solamente la facultad de investigación, sino la responsabilidad de llegar a una conclusión fidedigna de esa investigación, y también la responsabilidad política de su comunicación. Y no hay que dejar de ver, y aprovecho que tú decías que no hay banderas políticas, que Jalisco es uno de los pocos estados gobernados por la oposición, en este caso es Movimiento Ciudadano quien la gobierna. Entonces, ojo, porque ya declaró también la presidenta Sheinbaum que esto no representa un talón de Aquiles para su administración, pero puede convertirse en uno, Jaime. Sí, lo que sucede es que pasan, en efecto, el caso de Ayotzinapa, que también fue un caso que conmovió a la sociedad mexicana con la desaparición de 43 estudiantes, y que en su momento los actuales gobernantes pues levantaron la voz, levantaron muy fuerte, la propia presidenta, hay por ahí se han pasado algunos tweets donde pues decía que renuncie el presidente por esta irresponsabilidad en el manejo de Ayotzinapa, y que, como bien dices, el entonces Procurador General de la República, lo que es el equivalente ahora al Fiscal General de la República, pues también haciendo una labor de crear historias, las verdades históricas,
pero nunca asumiendo una responsabilidad institucional, y pasados más de casi 15 años de Ayotzinapa, no hemos aprendido nada. La incongruencia ahí sigue. Quienes antes levantaban la voz como oposición, hoy como gobierno, replican las mismas prácticas cómplices, y lo que al final lo que tenemos en México es que la política es la que sigue manipulando todo lo que sucede en este país. Y como bien dices, les viene muy bien que esto haya sucedido en Jalisco, gobernado por un partido distinto, claro, porque si no estarían todavía más entrampados, porque no sabrían a dónde trasladar responsabilidades. por supuesto. Entonces, no puede seguir esta tendencia de que la política está por encima de cualquier situación, dejando en medio a la gente que vive todos los días estas tragedias y vive todos los días la desaparición de sus hijas y de sus hijos. Sí, y además, a ver, Jaime, hay que ser claros en esto, ¿no? O sea, sí está bien que la Fiscalía se lo tome en serio y no llegue a conclusiones populares, ¿no? Que haga lo que tenga que hacer. Pero, ojo, vimos también esta semana un despliegue importante de los medios públicos que pertenecen al Estado, que pertenecen a la Federación, criticando incluso el término campo de exterminio, diciendo que es la oposición y los medios de comunicación quienes están utilizando este tipo de lenguaje para golpear al gobierno. Dejemos las cosas claras. No se trata de golpear al gobierno, se trata de golpes al país, a la ciudadanía que estamos recibiendo todos. Y ojo, no será el momento mejor de decir, dada la gran aceptación y popularidad de la presidenta, vayamos al fondo de las cosas. Terminemos con estas prácticas que están generando la desaparición y muerte de miles de personas al año en nuestro país. No se trata de la crítica, la oposición, los medios de comunicación contra el gobierno. Se trata de que madres buscadoras, y fíjate esto, Jaime, que hay que leerlo y escucharlo y no dejar de asombrarnos. Madres buscadoras que arriesgan su vida para encontrar el cuerpo de sus hijos desaparecidos dieron con este campo. Ahí está el tema, no hay un político atrás, no hay un medio de comunicación atrás, son madres buscando a sus hijos y encontraron un campo, y si no quieren decirle de exterminio o de muerte, díganle como quieran, pero tienen que dejar de existir este tipo de lugares en nuestro país, Jaime. No, y resulta verdaderamente indignante ver al presidente del Senado, Fernández Noroña, que antes era verdaderamente aguerrido. Ojalá esa misma fuerza con la que antes como oposición criticaban este tipo de responsabilidad de las autoridades, tuvieran la congruencia y el valor moral para decir, y la estamos regando y esto no puede suceder, y no ponerse en esta posición de tapar los hoyos y ahora descalificar que no sabemos que toda esa ropa y zapatos, que además han sido reconocidas por algunas de las madres, decir que no sabemos de quién son. Es verdaderamente lamentable y francamente no nos merecemos como país este tipo de gobernantes de ninguno de los que están dando es pura miseria. Claro. Y ojalá tuvieran de verdad el valor alguno de los gobernantes de asumir que su responsabilidad es reconocer los problemas y solucionarlos, claro, no esconderlos. Oye, Jaime, y aunque no lo reconozcan, pues ya está en las manos del fiscal general de la República, del fiscal Gertz. Ya dijo la presidenta de la República que ella confía en que hará una buena investigación del fiscal, y entonces quien tendrá que rendir cuentas, quien tendrá que mostrar una investigación, como se hizo en su momento con Ayotzinapa, quien tendrá que mostrar una investigación, no solamente la verdad histórica, que convenza lo que sucede ahí y que no vuelva a suceder, va a ser precisamente el fiscal. Muchas gracias, Jaime Talancón, por tus comentarios. Feliz domingo a todos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Estamos de vuelta en Milet 360 analizando el giro de la información. Tenemos ya en la línea a un perfil muy interesante, a Zulema Mosri. Ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estamos encaminados en este proceso electoral. Hace unos meses se llevó a cabo la reforma constitucional en materia judicial. Ya tenemos candidatos y candidatas pues a jueces, magistrados y ministros. Ella va por el máximo tribunal, el supremo de nuestro país, y quiero darle la bienvenida y agradecerle tomarnos la llamada. Zulema, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto, muy buenos días, Rodrigo. Gracias por el interés de hablar de estos temas tan importantes para México como es la justicia. Oye, Zulema, has sido una persona que ha impartido justicia ya varios años de tu vida, has sido administradora pública, te has preparado académicamente y ahora vas a competir para ser ministra de la Corte. Sí, correcto, pues creo que es un llamado que hace el Estado mexicano a las personas que han servido a México. Y bueno, quienes estamos en la justicia y que implica muchos años de trabajo, pues también tenemos que decirle, México, aquí estamos para servir y ser útiles. Oye, Zulema, y más allá de la reforma, de si algunos estamos o no estamos de acuerdo con ella, de cómo se ha llevado a cabo el proceso, tú lo viviste en carne propia, tú te inscribiste, tú fuiste seleccionada por un comité de expertos y tú sientes que, por supuesto, en tu caso tienes el perfil idóneo para llegar a la Suprema Corte, pero que las personas que se escogieron para poder competir a la Corte tienen la calidad técnica suficiente para poder llegar al máximo tribunal. Creo que eso fue evaluado por los comités correspondientes y ellos tienen la información. Yo no conozco los dictámenes ni los ejercicios, digamos, comparativos o cualitativos que hicieron, porque de esto no se trata cumplir únicamente requisitos formales, sino la idoneidad implica ver la experiencia, la formación y de qué manera las personas pueden dar un valor agregado a ese poder judicial, sobre todo la Suprema Corte, que desde donde permean esas decisiones de alto espectro e impacto en el sistema jurídico. Entonces, pues yo espero que sí, que lo hayan hecho, porque es un asunto de mucha responsabilidad y cada quien pasará la historia haciendo su trabajo de la mejor manera. Oye, Zulema, y en tu criterio, has trabajado, como yo decía, muchos años impartiendo justicia. ¿Esta es una oportunidad para que México supere tantos años de impunidad, de un pobrísimo acceso a la justicia? ¿Esto es una buena oportunidad de cambio en un tema tan importante para nuestro país? Ese es el propósito de la reforma, es lo que dijo el pueblo representado en el Congreso de la Unión. Yo creo que tenemos que hacer que sí sea una oportunidad para que realmente la justicia alcance a todos. Es evidente que el pueblo decidió cambiar, transformar la justicia, porque sí hay muchos reclamos y demandas de justicia que vemos todos los días a las personas exigiendo. Hay una indiferencia de las autoridades jurisdiccionales, hay mucho rezago, hay una confusión inclusive del pueblo respecto a qué autoridad hace cada cosa. Entonces es una oportunidad de acercarnos al pueblo, pero que también el pueblo exija que se rindan cuentas y que realmente se evalúe si realmente se está yendo por el camino correcto para alcanzar el objetivo de la reforma, que es que la justicia alcance a todos, sobre todo una justicia sin moches, sin palancas. El problema que tenemos es la corrupción y la impunidad. Oye, Zulema, eres además conocida por donde has pasado, siempre has intentado dejar una huella, porque has abanderado la causa de las mujeres. ¿Eso también es una prioridad en lo que quieres tú representar? Que las mujeres tengan pues, mucho más igualdad, que exista ya en el Poder Judicial una real igualdad de género. Es un tema urgente que todas las autoridades realmente se tomen muy en serio la obligación de aplicar la perspectiva de género en todas las actuaciones. Por un lado, las políticas públicas cuyo actor fundamental es el Poder Ejecutivo. En el Legislativo también se ha avanzado mucho, pero el hecho de que estén las leyes o en la Constitución no significa que de manera inmediata se traduzcan los resultados. Los órganos jurisdiccionales más que nunca tenemos que refrendar, reforzar este compromiso de capacitarnos, porque aplicar estas herramientas de derechos humanos para garantizar la igualdad y no discriminación, sancionar la violencia, implica años, diría yo, décadas de preparación, de modo que pues urge que realmente tengamos claro lo que implica este desafío. Y por último, yo te diría que yo siempre digo que quien no sepa de estos temas realmente pues no merece estar en esas responsabilidades tan altas, al menos que
tenga la responsabilidad de estudiar cada asunto y resolver correctamente. Pues muchas gracias, Zulema Mosri, por tomarnos la llamada, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora que ya estés en campaña en unas semanas, esperamos poder contar con tu participación y saber pues cuáles van a ser tus propuestas. Gracias, Rodrigo, y sobre todo por este interés que muestras en estos temas tan relevantes, que esperemos que el pueblo haga suyo esta elección, porque la justicia es de todas y todos. Milet 360. El giro de la noticia. Y vamos a platicar con Fernando Dvorak. La presidenta de la República envió una reforma a la ley del ISSSTE. Fíjese cómo están cambiando tan rápido los tiempos políticos, ¿no? Cabe destacar que en poco más de 6 meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha reformado la Constitución casi 70 veces. Y voy a aclarar por qué este número 70 es realmente un número muy alto. En nuestro país, nuestra Constitución, por supuesto, tiene la oportunidad de reformarse. La misma Constitución tiene que establecer los mecanismos para poder reformarse. Hay 2 tipos en la teoría constitucional de normas fundantes. Unas son las flexibles, que se reforman muy fácil, y otras son las rígidas. La nuestra es muy rígida, porque requiere las 3/4 partes de las cámaras de diputados y de senadores, que en un país democrático multicompuesto es difícil de conseguir esa mayoría. Y además, la mayoría, el 50+1, de los congresos de los estados. Esto implica que reformar la Constitución es muy difícil cuando no existe consenso o cuando hay una oposición fuerte. No se había dado en México en muchísimas décadas que hubiera un partido con la mayoría calificada. Esa es precisamente la mayoría calificada. Y vaya que el expresidente López Obrador lo aprovechó en su último mes de gobierno y la presidenta lo ha aprovechado con fuerza. Pero parece que se está desgastando ya esta figura, esta legitimidad, esta fuerza política de inicio de poder modificar la Constitución a libre antojo, porque ya empiezan a saltar los diversos sectores, los diversos intereses y poderes dentro de este gran nuevo partido político que es Morena. Y así como vimos la reforma de la reelección y nepotismo la semana pasada, que pues pasó, pero no en la fecha que querían, sino 3 años después, pues ahora se fue para atrás esta reforma que quería la presidenta a la ley del ISSSTE. Ya tenemos a Fernando Dvorak, analista político de este medio, en la línea. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Aquí con mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Fernando. Cuéntanos, ¿cómo viste este revés a la ley del ISSSTE? Bueno, en realidad lo que vemos es, en primer lugar, un error de cálculo. ¿Por qué? Porque si un ejecutivo presenta una iniciativa es porque tiene la capacidad o la previsión de que sea aprobada. Y el que el ejecutivo retire una iniciativa que ya está en el pleno, que ya está en comisiones, es una derrota. ¿Por qué? Porque está reconociendo, obviamente, que no hubo un consenso. Segundo, el proceso legislativo está diseñado también para que a través del proceso, que es largo, que es tortuoso y que apuesta al cansancio, las partes puedan llegar a un acuerdo a través de diversos foros, reuniones de comisiones y demás eventos que ayuden a bajar las emociones. Y en este caso tenemos un grupo que tiene la suficiente capacidad de chantaje para hacer que la presidenta no solamente no tenga márgenes de negociación a través de estos procedimientos, sino que además de todo la obliguen a bajar su iniciativa. Y eso para mí es una cosa de notar, no solamente porque esa incapacidad de negociar, sino porque se obligó a la presidenta a hacer lo que casi nunca sucede, que es retirar una iniciativa. Sí, vimos esta imagen en los medios y en redes sociales de la Secretaría de Gobernación, de su titular, de la secretaria, anunciando el retiro de la iniciativa. Y llama la atención porque, no sé tú, Fernando, pero estábamos justo como tentando el terreno hace unos meses cuando veíamos llegar a una presidenta de la República con la mayoría calificada, con pues prácticamente todos los gobernadores fuertes de su partido, y parecía que sería pues la todopoderosa, pero ya está encontrando, a solo 6 meses del inicio de su gobierno, los factores reales de poder que existen en nuestro país y que han crecido a lo largo de las décadas, pues que te obligan o a negociar o a meter la mano dura, y en este caso la decisión de la presidenta fue: no voy a buscar conflicto. Exactamente, y eso es una cosa muy importante, porque el presidente, incluso en los viejos años del PRI, nunca fue omnipotente. Era el titular de una gran coalición de intereses de sectores
dentro de su partido, y cada uno podía ejercer un punto de veto. Si se veía que el presidente era poderoso, era porque le pedía a esos sectores hacer cosas que querían, pero en momentos muy difíciles, en temas complicados, como por ejemplo fue el IVA del 15% en el 95, tuvo que usar toda suerte de coerción, de mecanismos de presión para sus legisladores, y creo que esos mecanismos de presión y coerción ya los habrá usado para muchas otras de las iniciativas que aprobó sin consenso, sobre las rodillas e incluso a costa de los propios legisladores. Entonces lo que estamos viendo es que incluso no solamente está ese tema, sino que quizá Morena no es un aparato cohesivo como el PRI, es decir, puede tener todos los espacios, puede haber aprobado la no reelección y tener control sobre candidaturas, pero Morena no tiene la solidez que tuvo el PRI, en el sentido que va muchos acuerdos internos, especialmente sobre rotación de élites políticas a nivel federal. Y eso puede hacer que Claudia Sheinbaum quizás tenga la mayoría absoluta, quizás tenga la mayoría de los gobernadores, pero puede ser mucho más débil que como eran los presidentes del PRI en su momento. Totalmente de acuerdo, Fernando. Y además, no sé si compartas esta opinión, pero es que si estamos viviendo esto en marzo del 2025, cuando se acerque la intermedia, en un par de años, pues las cosas se van a calentar, va a buscar el consenso y va a ser mucho más complicado. O sea, la presidenta, si ya agotó su margen de negociación y de imposición en las iniciativas constitucionales, entonces tal vez venga ya de inmediato la segunda etapa de su gobierno, que va a ser pues precisamente la de la implementación y la de pues la gobernanza política de lo que haya modificado. Y no viene fácil, o sea, parece que tocó fibras muy sensibles las últimas 3 semanas, tanto el de la reelección y nepotismo y ahora el de la ley del ISSSTE. Bueno, pues si fue un mal cálculo, como tú lo dices, y debieron de haberse enviado al principio de su gobierno, pues tal vez hubieran pasado, o tal vez ella no lo vio así. Tal vez en su cálculo político, que me imagino que lo tiene muy claro, no eran realmente las prioridades de las iniciativas que ya tenía en mente Fernando. Exactamente, y no solamente eso, sino que tenemos a Estados Unidos encima de nosotros, viendo ver por dónde mete su injerencia en realidad, y estos son los momentos en donde no solamente va a tener que mostrar que tiene gran popularidad, sino tiene capacidad de liderazgo. Y esto realmente, como bien mencionas, genera muchos cuestionamientos en esa capacidad que pueda tener si las cosas se pueden complicar. Pues ahí está el comentario de Fernando Dvorak, la presidenta negociando, jugando las piezas del ajedrez, poniendo y quitando iniciativas, manteniendo su unidad y pues bueno, haciendo su chamba política interesante. Gracias, Fernando Dvorak, por tu comentario. Milet 360, el giro de la noticia. Estamos de vuelta en Milet 360, soy Rodrigo Jiménez Solomon y estamos analizando el giro de la información, estas notas que a nuestro criterio fueron las más importantes de la semana y estamos dándole pues una calentadita, una vueltecita con nuestros analistas, con los expertos en la materia. Vamos a platicar con Alejandro Envila, así como antes del corte comentábamos de este revés que tuvo la presidenta de la República en su iniciativa de reformas a la ley del ISSSTE. Pues bueno, uno de los principales factores reales de poder, y es interesante eso, ¿no? Cuando uno estudia de política, lee de los factores reales de poder. Cuando uno ya lo ve en el territorio y les pones nombre y apellido y entiendes cuáles son los intereses que hay detrás de estos factores reales de poder, pues toma un tinte distinto el análisis. En este caso, pues fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE. Sí, esa CENTE que todo el tiempo está parando lo que quiera y que se instala y que pues son unos expertos reventadores de lugares públicos y de la logística y del libre tránsito nacional. Esos fueron de los principales que brincaron. Y fue precisamente por ese brinco que la presidenta decidió primero modificar un poco la iniciativa y después retirarla. Pero interesante ver que aún hoy estamos pues sufriendo a la CENTE. Ya tenemos a Alejandro en la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Otra vez la CENTE? ¿Es que nunca va a acabar? Otra vez la CENTE, ya una larga historia, larguísima diría yo, y bueno, a ver, con el agravante hoy de que estamos hablando de un aliado electoral del régimen, un aliado electoral que ya les enseñó qué tipo de alianza celebra. Hay que recordar al inicio del sexenio de López Obrador, cómo la propia CENTE tomó posiciones en Michoacán, particularmente en Lázaro Cárdenas, detuvo los trenes por allá,
y la demanda era, en ese momento, echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto, que lo consiguieron, y esa reforma lo que prohibía era que se heredaran las plazas en el magisterio, algo pues, que vamos, en cualquier lugar resultaría escandaloso, como que los maestros le heredan la plaza a sus hijos. Bueno, de ese tamaño son sus exigencias, sus demandas, y vamos a decirlo con todas las letras, lo digo, sus esquemas de chantaje. Ahora le acaban de aplicar lo mismo, le están, creo que, midiendo el nivel de tolerancia a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos, ya la presidenta no les podría dar más de lo que les dio, que no fueron solo ellos, a ver, los maestros en general, el sindicato estuvo en contra de la reforma a la ley del ISSSTE, básicamente por decir, no queremos pagar más cuotas. ¿Por qué? Pues porque pagar más cuotas afecta el salario, y eso es entendible, ¿sí? Pero la gente ya consiguieron eso, y la coordinadora, que es la disidencia dentro del sindicato, ahora quiere más cosas. Quieren recuperar quién sabe qué tantas cosas, quieren que se disminuya la edad de jubilación, que son francamente absurdos. ¿Sabes, Rodrigo? Un profesor se jubila hoy a los 59 años. A los 59 años, cuando la esperanza de vida ha crecido muchísimo, y en cualquier estado, gobierne quien gobierne, el país que sea, las pensiones y la jubilación son un tema económico complicado. Sí, de acuerdo. Mantener a un jubilado que va a vivir hasta los 90, cuando se jubila a los 59, le es muy, muy costoso a cualquier estado. Totalmente. Entonces, de acuerdo. ¿qué es lo que quieren estos señores? Pues seguir chantajeando. Y es delicado el momento para la presidenta, hay que advertirlo, porque la están midiendo, y de cómo salga esto, va a venir la relación con estos y otros factores reales de poder, como dijiste muy bien, que acostumbran a hacer este tipo de juegos de vencidas con el poder. Claro, pero a ver, Alejandro, decías algo bien inteligente, ¿no? Decías, la CENTE, y hay que recordar que los sindicatos de trabajadores de educación, aquel gran líder que en su momento existió, Jongitud, y después las decisiones que tuvo internamente la maestra Elba Ester Gordillo con el CENTE, muy fuerte, que incluso llegó no solo a ser parte del PRI, luego formó un partido político propio, el famoso Nueva Alianza, y la CENTE, que si bien no ha formado un partido político, sí se ha alineado, sí ha sido un factor de unión, de unidad, de apoyo importante para las izquierdas en México. Incluso el mismo expresidente López Obrador comprometió en campaña con la CENTE que iba a tirar la reforma educativa, y lo hizo. Y hoy, ojo, está mostrando este músculo la CENTE. Vimos bloqueadas carreteras, aeropuertos. Estos son delitos federales graves para lograr condiciones que pues, no son condiciones que tengan algún sentido. Y ojo, la presidenta pues retiró la reforma del ISSSTE. La presidenta dobló las manos y dijo, no me voy a pelear con mi aliado. Y el aliado le dijo, pues ya que las doblaste, te voy a doblar más las rodillas y te voy a pedir todo lo que quiero, que son cosas que ni siquiera hay dinero que alcance para eso. Yo no entiendo a estos maestros que están, en teoría, maestros miles en las calles. ¿Qué quiere decir? Que los niños no están en las escuelas. Más bien, no son maestros que estén dando clases. Ese es el fondo real. Entonces, si ya tenemos una presidenta de izquierda, con la mayoría calificada, con una aprobación cercana al 80% a nivel nacional, con un factor de unidad nacional en torno al presidente de los Estados Unidos, Trump, no es momento de romper acuerdos, de no permitir que instituciones políticas como la CENTE sigan existiendo en México, sigan bloqueando aeropuertos, trenes, que lastimen el suministro y la logística nacional, Alejandro. A ver, sin duda, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que la presidenta tiene la fuerza, tiene el respaldo popular, tiene el tiempo por delante y tiene la ley de su lado para deshacerse de un aliado que, realmente lo voy a decir, electoralmente no pesa más que el sindicato, porque la CENTE es la disidencia del sindicato. Claro. La mayoría de los maestros está en el Sindicato Nacional, que no en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así es. Yo sí creo, como tú dices,
que la presidenta tiene las fichas, tiene las cartas, tiene las canicas y tiene el parque para enfrentar este asunto y no permitir que crezca la percepción de que ya le tomaron la medida. Sí. Muy peligrosa porque tiene todo el sexenio por delante. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por tu comentario, Alejandro Envila, periodista con Milet 360. Rodrigo, gracias a ti. Vamos a continuar y otra de las propuestas, es interesante, ¿no? Como estamos hablando de iniciativas cumplidas, iniciativas que se retiran, iniciativas que se están implementando. El sexenio de la presidenta Sheinbaum empezó de manera muy organizada ante el Congreso y hoy estamos ya viviendo las patadas políticas de la inventiva legislativa. Sin duda esta del ISSSTE que no pasó. Acabamos de tener una entrevista con una candidata a ministra, se está implementando la reforma judicial, no sabemos cómo va a acabar, ya vamos a tener candidatos y candidatas a jueces, magistrados y ministros. Y otra importante fue la eliminación de organismos autónomos en nuestro país, en específico uno que conquistó, que logró la oposición histórica en México, entre ellas la izquierda, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto de Transparencia, el INAI, que pues no es que los gobiernos panistas y priistas hayan querido hacerlo porque son muy conscientes de que se necesitaba. Lo que pasa es que hubo mucha presión para lograr transparencia, para eliminar precisamente la corrupción y la impunidad, para que cualquier ciudadano, además de poder consultar la información pública de contrataciones, de programas públicos, de políticas públicas, también tenía la responsabilidad de esta institución, que ya desapareció esta semana, de proteger los datos personales de todas las personas de a pie. Ya ha salido la presidenta de la República a decir que no se preocupen los trabajadores del INAI, que su organismo ya desapareció, que ahí viene la nueva ley. Bueno, pues hay una nueva ley y que algunos van a tener chamba porque sí hay presupuesto, pero menos, y los que no tengan que se les va a liquidar. Pero el fondo real, el problema de esto, que si bien es importante, no son los cientos de trabajadores del INAI que o pierden su empleo o serán en teoría liquidados. Somos los casi 130 millones de mexicanos que hoy no tenemos protección de datos personales, algo tan importante, más pensando en los ciberataques y ciberinseguridad que existen en el mundo. Y pues, ¿a quién le vamos a pedir ya la información pública? Esta que tanto usó la oposición, la izquierda que hoy gobierna, para tener acceso a las contrataciones, a los empresarios, a los moches, como ellos les decían, lo obtuvieron precisamente gracias al acceso a la información. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Y ya tenemos a Tania Rosas, periodista de investigación, quien vivió en carne propia, porque ahí estuvo, en las instalaciones del extinto INAI, viendo cómo sucedían las cosas. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo Auditorio? Pues aquí, vaya reto que le dejaron al INAI a unas horas de su desaparición. Sí, Esta vaya. semana vimos que los trabajadores cerraron Insurgentes Sur por 5 horas. De hecho, tuvo que llegar la policía capitalina para replegarlos. Al principio no querían, pero bueno, salió del comisionado presidente Adrián Alcalá para tratar de convencer a los trabajadores de que pues liberaran las vías ante pues lo que ellos consideraban que podría ser un peligro con ya un protocolo de liberación de vías de la policía capitalina. Pero bueno, después de que los trabajadores exigieron a los comisionados, a los 4 comisionados, que les dieran certeza laboral, se llegó a un acuerdo el pasado miércoles sobre cómo van a ser estas liquidaciones, ¿no? El primer grupo de trabajadores, que son aproximadamente 421 personas, se recibirán un finiquito que será de un monto equivalente a 3 meses de sueldo más 20 días de servicio por año. Esto significa que no van a renunciar, podrán llegar a la Secretaría Anticorrupción como funcionarios públicos. Y bueno, el resto ya lo platicarán con la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, para ver cómo se va a manejar pues su asignación, porque ellos son de libre asignación, ¿no? O sea, sí, hubo personal que los designó libremente como directivos. Totalmente de acuerdo. Y mira, el fondo, Tania, de esta reforma de los organismos autónomos se basaba totalmente
en el dinero, ¿no? En que eran muy caros los organismos autónomos. Realmente no en sus funciones, no en la necesidad y en la practicidad de tener este tipo de resultados. Ahora, la presidenta está convencida de que esta nueva ley, la nueva institución que dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que antes era la Contraloría, pues va a solucionar o va a continuar con este tipo de trabajos. Pero mientras eso sucede, mientras la curva de implementación, de aprendizaje aterriza, pues ese pequeño tiempo, ese gap, como dicen en otros países, de tiempo, pues es que puede ser la robadera. O sea, no dejemos de ver que el acceso a la información precisamente tenía como objetivo eliminar la corrupción. Y quitar esto no es simplemente porque haya o no haya confianza en la presidenta y en su equipo. Es porque no se trata de suavizarlo, sino de endurecerlo. Y pues tendremos que estar atentos, Tania, de qué sigue. Y un poco también hacia los medios de comunicación, pues cuál va a ser ahora el mecanismo para solicitar información, Tania. Efectivamente, pues yo creo que va a llegar un momento de aprendizaje largo, porque, pues los trabajadores del INAI que trabajen en la Secretaría Anticorrupción y en este nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, pues ahí ya traen el aprendizaje, ¿no? Todo el profesionalismo, pero también va a haber una curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios. Y ahora la pregunta es cómo se va a solicitar la información, porque pues lo que vemos es que pues el Ejecutivo no tiene las atribuciones para reclamarle al Judicial o para reclamarle a los estados que publiquen su información de transparencia. Quienes sí lo van a seguir haciendo obligatorio, aunque sea obligatorio por la ley, pues si van a tener alguna sanción, si va a haber algún vigilante, cómo vamos a solicitar la información. Y lo que es todavía más lamentable es que el INAI deja de existir en medio de señalamientos por irregularidades y denuncias por presuntos actos de corrupción y violaciones al debido proceso, ¿no? Pues sí, pues esperemos, Tania, porque esto es algo que está empezando. Ojalá sea para bien de México. Platicaremos la próxima semana de los avances, Tania, y pues a ver, perdimos una institución importante, esperemos que sea una mejor manera de responder. Tania Rosas, agradezco tu participación. Gracias, Rodrigo, y estamos pendientes porque también, pues aunque desaparezca el INAI, pues con los periodistas vamos a seguir buscando información para presentarla a la audiencia. Por supuesto, muchas gracias, Tania Rosas. Milet 360, el giro de la noticia. Y ya tenemos a Víctor Gómez Ayala, analista financiero, economista, experto en la materia, quien hace unos días escribía de manera muy interesante los cortes de caja, el análisis financiero, pues mire, de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, esa empresa monopólica del Estado que pues en los últimos 15 años ha sufrido y vivido reformas trascendentales que cambiaban su visión, su objetivo, inclusive su financiamiento, y hoy de nueva cuenta pues regresan al Estado. Y vaya que nos importan a todos, porque pues sin electricidad pues no hay vida, no hay manera de poder sobrevivir, incluso para que llegue el agua, para que podamos muchas personas incluso respirar en los hospitales, necesitamos luz. No puede quebrar la Comisión Federal de Electricidad. Y la presidenta anunciaba hace unos días, por cierto, en la conmemoración de la expropiación petrolera, decía de manera muy contundente que la reforma energética que logró el presidente Peña Nieto fue una reforma mal hecha, basada en la corrupción, que incluso implicó importantes moches y que el presidente López Obrador de manera heroica pues echó para atrás. Y lo que no se dijo fue que pues esta contrarreforma tiró mucha inversión privada que le daba viabilidad a proyectos, sobre todo amigables con el medio ambiente en nuestro país. Y hoy estamos viendo pues que las finanzas de CFE están bastante estresadas. Querido Víctor, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte. Finalmente podemos platicar. Así es, exactamente, querido Víctor. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo ves este cierre financiero y la perspectiva de CFE? Fíjate que justo hace un par de semanas escribía sobre este tema,
La verdad es que los resultados financieros de CFE se vieron mal, si nos vemos muy por encima, pero al interior hay cosas a destacar que son importantes, y creo que tú señalas un par. Al final de cuentas, la dinámica propia a nivel operativo de la empresa está estrechamente ligada con la actividad económica. Esto quiere decir que pues, las ventas de energía eléctrica que tiene CFE pues dependen de que también le va la economía. Y eso se nota en el resultado de 2024, aunque pues sí hay cierta desaceleración, aunque hay cierto menor ritmo en el crecimiento de la actividad económica, pues la verdad es que las cifras a nivel operativo para la CFE se ven bastante bien. Y esto pues nos hace pensar hacia adelante qué pasaría si en lugar de que el sector estuviera rodeado de tanta incertidumbre, fuera lo contrario. Claro. Si tuviéramos reglas mucho más claras que permitieran que esto creciera más, expandiera más, alcanzara nuevas tecnologías, lograra la atracción de inversión del sector privado. Si pensamos un poco que ese escenario es factible, que está ahí a la mano, pues estaríamos hablando de una empresa bastante diferente. Además, Víctor, es importantísimo porque hay que recordar que es cierto, la izquierda tiene razón, CFE también tiene una vocación social, no solamente de Estado y empresarial, sino social. Hay que recordar que CFE subsidia buena parte de su operación en aquellas zonas donde no sería rentable llevar electricidad. Si usted piensa en algunas zonas del país, como Zongolica, en Guerrero, donde hay cierto número de habitantes, pequeño, en una zona serrana, pues sería raro que una empresa del orden privado quisiera invertir para llevar electricidad o servicios para allá, pues no sería rentable. Sí tiene vocación social, pero para poder explotar esa vocación social, tiene que ser rentable la operación general de CFE, Víctor. Totalmente. Sí, creo que aquí hay varios conceptos que a veces pensamos que van en contrasentido, que son opuestos, pero la verdad es que no lo son. Definitivamente la vocación social de la CFE en términos del suministro eléctrico, sobre todo en ambientes donde el acceso puede ser un tema o el precio puede ser un tema, pues tener una empresa pública que de alguna manera no nada más se fije en la rentabilidad del mercado, sino en otras consideraciones para poder brindar ese servicio es importante. Pues ahí el comentario. Tienes toda la razón, querido Víctor. Te interrumpí, disculpa, me decías. No, pero al mismo tiempo, pues eso va de la mano de que la empresa, por otro lado, sí tenga un enfoque de rentabilidad que le permita entrarle a este tipo de estrategia. Por supuesto, para que no acabe CFE como está Pemex hoy, con deudas de más de 400,000 millones de pesos a sus proveedores y una evidente quiebra. Pemex, que tanto tiempo fue el milagro mexicano y sostuvo nuestra economía, hoy es un hoyo negro, un pozo sin fondo. CFE no puede ser así, estimado Víctor. Muchas gracias por tu comentario. Milet 360, el giro de la noticia. Y ya tenemos también a Alejandro Lastra, nuestro analista financiero, quien siempre nos platica las novedades del mundo fintech, de la banca digital en el mundo y sobre todo los cambios que está teniendo este sector por el apoyo, en algún sentido, que el presidente Trump de Estados Unidos está teniendo en el mercado financiero más importante del mundo. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, saludos a tu público. Qué gusto escucharte. Cuéntanos, Alejandro, ahora qué cambios, qué propone Trump, qué está en la mesa para las fintech, para las criptomonedas, para el mercado de la financiera digital. Claro que sí, fíjate que es una noticia un poquito más macro y una noticia que sacó a todos un poquito pues de onda, ¿no? Como hemos visto, el presidente Trump ha estado últimamente muy activo en todo el tema de abrir las pláticas sobre las criptomonedas, las pláticas sobre industrias novedosas, etc. Todo parecía indicar que estaba también dispuesto a meter conversaciones sobre la regulación de todo esto. Sin embargo, la semana pasada sale una resolución en Estados Unidos por el Departamento de Tesorería, el que es el equivalente a nuestra Secretaría de Hacienda, en donde dicen que van a quitar todo rastreo, por así decirlo, o investigación a las empresas en temas de declaración de impuestos. Es decir, adiós transparencia de quiénes son las empresas, cómo son las empresas y de dónde provienen sus recursos internamente. Esto es algo al interior, pero que ha movido mucho los mercados porque pues este es un aviso de un proteccionismo hacia las empresas grandes
y la recaudación de impuestos. Interesantísimo, ¿no? Es un poco contradictorio al voy a abrir el mercado con la criptomoneda, pero ahora quiero ser proteccionista con mis empresas grandes, y es el cabildeo político que trae financiero el presidente Trump, Alejandro. Pues muchas gracias por tu comentario, sin duda muy interesante. Muchísimas gracias, saludos a tu público, buen domingo. Alejandro Lastra, nuestro analista financiero. Milet 360, el giro de la noticia. Y para cerrar este programa, tengo ya a Clemente Molina en la línea. Él es nuestro analista deportivo y agente FIFA certificado. Ahí vienen ya las fechas CONCACAF. Antes era, no sé si tú estés de acuerdo, ahora que te dé la palabra, Clemente, que eran las fechas felices para el fútbol mexicano. Veíamos a nuestra selección sacar la casta, golear, sentirnos los grandes de Norteamérica, pero ya no pasa. Clemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte. Sí, de acuerdo. Antes, como dices, cuando éramos niños, ¿no? ¿Te acuerdas que era llenar el domingo el Estadio Azteca a las 12 para ver un México-Honduras, un México-Canadá o Estados Unidos o cualquiera de la región, y salíamos todos felices del estadio? Sí, yo me acuerdo alguna vez una goliza a los Estados Unidos y decía, bueno, en eso sí les ganamos, pero ahora pues su selección B nos golea, Clemente. No, incluso también la de Canadá nos hace la vida difícil hoy en día. Claro, oye, claro, tienes toda la razón. La de Canadá nos hace la vida imposible. ¿Y no sientes que no vamos a ver al mejor México en la cancha? Porque como vamos a ser, tanto como Estados Unidos y Canadá, pero nosotros sí o sí vamos a estar en el Mundial porque va a ser en casa, vamos a ser anfitriones, ¿vamos a ver a la selección jugar a su máximo o más bien se van a acostar, Clemente? Yo espero que sea su máximo, porque a pesar de que es un torneo realmente de chocolate, pues sí se juega mucho la selección en cuanto a prestigio y en cuanto a que llegue con un mejor ambiente para el Mundial. Pues vamos a esperar a ver qué sucede y lo comentaremos seguramente el próximo programa. Muchas gracias, Clemente, por tu comentario. Gracias a ti, un gusto saludarte a ti y a todo bien. Soy Rodrigo Jiménez Solomon, esto fue Milet 360, analizamos el giro de la información y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias. Porque la noticia gira día con día, hicimos el balance de la semana en Milet 360. Y está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.